Hola, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. Empezamos este nuevo año con un vídeo de un mueble rescatado de la calle. Es esta mesita de noche con 3 cajones que encontramos tirada junto al contenedor y que nos dio pena dejarla porque está en buenas condiciones. Le vamos a dar un cambio de imagen y para ello vamos a experimentar un par de técnicas nuevas que creemos que os van a gustar y que os van a ser muy útiles. Esta mesita fue previamente lavada con agua y jabón, porque como la encontramos en la calle, eso fue lo primero que hicimos nada más llegar al taller, y ahora la renovación sigue con el lijado. Vamos a lijar todas las zonas que dejaremos en madera natural. Este mueble está fabricado con una mezcla de materiales. Por un lado tiene zonas de madera maciza, como es el caso del frente de los cajones, tiene aglomerado con chapa de madera en la tapa y el resto de la estructura está hecha de aglomerado. Las zonas que son de madera o chapa de madera queremos que quede la madera vista, o sea, sin pintar, y para ello vamos a remover el barniz viejo hasta que quede la madera al natural. Para remover el barniz utilizo la lijadora eléctrica y un disco de lija de grano 100. El barniz sale con bastante facilidad y por eso no es necesario utilizar un grano de lija más grueso. Con 100 es suficiente. La estructura de la mesita está fabricada con aglomerado y la voy a lijar también, pero en este caso para alisar bien la superficie, porque tiene puntos donde el aglomerado se ha deformado y ha creado como pequeños bultos. Con la lija de grano 100 lijo bien toda la superficie hasta que ésta se quede completamente lisa. Quiero enseñaros, solo por curiosidad, cómo se ve el aglomerado cuando se lija demasiado. Debajo de este papel imitación madera se ve esta especie de mancha grisácea. Si siguiera lijando, al final terminaría teniendo toda la superficie con este tono gris. Aquí se aprecia bien cómo está hecho el aglomerado. Es esta especie de papel pintado que se pega sobre un tablón de cartón prensado. La base de la mesita es lo que peor conservado está y además la hace parecer muy vasta y muy pesada y por ello se la vamos a quitar. Ahora que tengo la mesita sin la base, está lista para seguir con la transformación. Al lijar nos hemos encontrado esta madera de pino que es bonita pero tiene un tono anaranjado que no nos interesa tener en el acabado que queremos, así que la vamos a blanquear. Para blanquear la madera voy a utilizar lejía. Tener en cuenta que la lejía hay que manipularla con bastante cuidado, hay que ponerse guantes, gafas de protección y a ser posible hay que aplicarla en un sitio bien ventilado. Teniendo esto en cuenta voy a pintar todas las zonas de madera con ella. Esta técnica es relativamente sencilla y los resultados son bastante buenos cuando lo que queremos es aclarar la madera un par de tonos. Es importante tener en cuenta que este proceso, esta técnica es irreversible. Esto quiere decir que al blanquear la madera con lejía, en realidad lo que estamos haciendo es quemando la madera y esto no se puede recuperar, o sea, el tono original no se puede volver a recuperar de una forma natural. La técnica en sí consiste en aplicar la lejía directamente y sin diluir sobre la superficie y dejar que se seque por completo, un tiempo mínimo de 24 horas. Pasado ese tiempo, se vuelve a repetir el proceso hasta conseguir el tono de madera que buscamos. En este caso en concreto, he necesitado 2 aplicaciones hasta que el tono quedó casi blanco. Es importante tener en cuenta que el resultado final va a depender siempre del tono base de la madera. Esto quiere decir que nunca se va a conseguir dejar en un tono muy claro una madera que de por sí es oscura, como puede ser
el nogal, la caoba o cualquier otra de tono rojizo o de tono muy oscuro. En este caso, como era una madera de por sí clara, sí hemos conseguido aclarar bastante y se quedó este tono casi blanco. Aparte, hemos conseguido eliminar por completo el tono anaranjado que tenía. Entonces ahora el siguiente paso consiste en lijar. Con una lija fina vamos a lijar otra vez toda la superficie para que esta quede suave. En el vídeo no se aprecia, pero después de aplicar la lejía la madera tiende a quedarse como muy áspera y muy rugosa, con lo cual la vamos a lijar muy bien para que recupere su suavidad y aparte se cierre un poquito el poro. Los cajones han quedado muy bonitos en este tono claro, pero nosotros le vamos a dar nuestro toque para que no se vean tan sencillos. Vamos a aprovechar la forma que tienen y vamos a aplicar un stencil justo en el centro del cajón. Vamos a proteger la zona de alrededor, la que no queremos que vaya pintada utilizando cinta de carrocero, y en el interior o en la zona que dejamos destapada aplicaremos la plantilla de stencil y lo pintaremos. Y para pintar utilizo, como es habitual, Chalk Paint de la marca Vintage en el tono blanco o Antique Cream. La pintura la aplico en este caso con un rodillito, pero podría aplicarla perfectamente con un pincel o incluso con una esponjita. La plantilla de stencil la levanto con cuidado inmediatamente después de pintar y ya solo me falta dar con un pincelito y un poco de pintura en el surco este que tiene alrededor del centro, que ahora se ve pues como mucho más oscuro. De momento dejo de lado los cajones y es hora de centrarnos en las partes de la mesa que son de aglomerado, o sea, los laterales. La opción fácil hubiera sido pintar, pero como os comenté al inicio del vídeo, hemos aprovechado este mueble para experimentar nuevas técnicas. Vamos a intentar hacer una imitación de madera utilizando para ello Chalk Paint y un rodillo veteador. Al tono blanco que he utilizado antes del Antique Cream le he añadido unas gotas de chocolate para que oscurezca un poquito y ahora utilizando de nuevo el rodillo pinto todo el lateral de la mesita. Y a continuación, antes de que la pintura empiece a secar, paso por encima con mi rodillo veteador para crear el efecto de veta de madera. He tenido que repetir un par de veces hasta conseguir que quedara bien el efecto. Hay que mover ligeramente el rodillo para que la veta quede natural. Me costó eso, un par de intentos conseguir que quedara bien y luego ya una vez sale bien la primera ya es luego muy fácil de manejar. Aparte, como la pintura todavía está húmeda, es muy fácil volver a aplicar con el mismo rodillo por encima, como que borrar entre comillas lo que se ha hecho y volver a intentarlo una y otra vez hasta que salga bien. Si lo hacéis y no os sale bien a la primera, no os preocupéis porque es normal, hay que cogerle pues eso, un poco el truquillo. Aquí os enseño cómo lo hice al final. Tener también en cuenta que aquí influye mucho lo que es el gusto personal. A mí me gusta que la veta se vea así bien marcada, pero no tiene por qué quedar así. Si os gusta más difuminada o más irregular, lo podéis hacer perfectamente, que todas las opciones son válidas. Es un gusto personal mío. Y así quedan los laterales después de pintados. Creo que el acabado queda bastante logrado. No ha quedado perfecto, pero teniendo en cuenta que ha sido la primera vez, lo doy por bueno. Estoy segura que ya os habéis dado cuenta de que a la mesita le hemos añadido pomos en los cajones y unas patas. Estos dos pasos fueron los siguientes en esta renovación. Por un lado colocamos estos pomos que encontramos en Amazon, así como unas patas de madera nuevas. Como habitualmente, en la descripción del vídeo podéis encontrar una lista y enlace a todos los materiales que hemos utilizado, incluidos estos.
La renovación está casi terminada, pero antes nos falta rematar la parte de abajo de la mesa, donde cortamos la tabla que servía de base. Vamos a utilizar molduras de madera de las que se venden ya listas para usar en grandes superficies, como en el Leroy Merlin o en el Bricomart. Cortamos las molduritas a la medida que necesitamos y las aplicamos sobre la mesa utilizando cola de carpintero y luego las reforzamos pues con unos clavitos para que no se muevan. Con esto vamos a rematar estos bordes que se han quedado muy feos al haber cortado. Y por último, para que la renovación quede concluida, solo me falta barnizar. Voy a utilizar un barniz mate y aplicaré 2 manos sobre toda la mesita. También podría proteger con cera, pero a nosotros nos gusta más utilizar el barniz porque es mucho más resistente y es más duradero. Y aquí os enseño la mesita ya terminada. En mi opinión quedó muy bonita y muy elegante. Recordar que hemos utilizado varias técnicas. Por un lado blanqueamos la madera de los cajones, después le aplicamos un stencil y en los laterales hicimos esta imitación de madera utilizando Shark Paint y el rodillo veteador. Aquí se puede comparar bien el antes y el después. Fijaros sobre todo en el tono anaranjado que tenía antes la madera, que ahora es un tono más blanquecino. Y yo creo que la diferencia gorda son las patas. El haberle quitado la base que tenía, haber colocado estas patas chiquititas, hace que sea pues visualmente mucho más ligera y mucho más bonita. ¿A vosotros qué os parece esta transformación? Dejarnos un like si os ha gustado. Cualquier duda o sugerencia que tengáis nos lo dejáis en los comentarios. Y por último, si os ha gustado este vídeo y aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la próxima semana.